He de admitir que en todos mis años como un investigador, relacionado con las historias más interesantes dentro de la psicología, puedo afirmar que, pese a todo, es un mundo algo aburrido para los que lo ven de forma superficial. Lo interesante comienza cuando entras en ese universo. El cosmos de la mente humana se vuelve cada vez más retorcido al darte cuenta que, la más mínima de las riscas en la psique de una persona, puede alterar toda su composición y culminar en desastrosos finales, ya sea para él o para las personas afectadas. Piénsenlo, los psicópatas, los sociópatas, patologías tales como la depresión, ansiedad, paranoia, todas tan desconocidas y a la par, reconocidas y siendo una excusa para personas que solo son cínicas. Veo con algo de grima a las personas que suelen justificar sus problemas de madurez diciendo que tienen padecimientos que claramente no tienen, para soltarse de una situación. Sin embargo, esta situación me ha hecho creer que, pese a la noble labor de los psicólogos, hay algunos que son realmente peculiares. Mucho gusto. Me han dicho que usted es una psicóloga de peritaje. No he estudiado mucho el mundo de lo forense. Es un honor estar con usted. ¿Me podría repetir su nombre? Soy la doctora Aide. Un placer. Durante la mañana de un día común y corriente, realmente nada destacable había ocurrido hasta ese momento. Conocí a una psicóloga relacionada con el área judicial, del peritaje, quien me invitó a contemplar en primera persona un caso algo oscuro, como la mayoría que son tratados por los psicólogos del área jurídica. Se trataba sobre la violación de una menor, quien posteriormente fue encontrada muerta al lado de una carnicería. Las fotografías que ella me mostró eran de todo menos agradables, evidentemente. Los rasguños y marcas, junto a heridas punzocortantes y la sangre que, en un charco bañaba a la pequeña solo, me causaba cierto atisbo de melancolía y muchas náuseas y repugnancia que, por la situación tan cruda que vi, había difuminado el primer sentimiento. La psicóloga, como siempre se debe tener, no mostraba muchas emociones respecto al caso, siendo algo que inclusive podría catalogarse como insignificante. La psicóloga no ahorró en detalles y describía todo el evento como si lo hubiera vivido en carne propia. Ya sea como la niña o como el cerdo sucio que había abusado de ella, quien todavía se encontraba en sospecha por quién había sido. Se encontraron 3 testimonios, quienes eran el carnicero, un hombre que tenía una navaja, aunque limpia, y un señor de 60 años que solo podía decir que era inocente. Era el que mayormente clamaba esa libertad y esa honestidad. Los otros 2 estaban más asustados y nerviosos que otra cosa, sobre todo el carnicero. El de la navaja tenía furia, pues así como los de su clase, según describió la psicóloga, suelen ser violentos y erráticos cuando no les salía la movida. Era algo, digamos, natural de ella. Hasta este momento no he mencionado su nombre, pues parece ser que, pese a todo, tiene un nombre agradable. Se llama Aide, aunque este se escribe con H al inicio y con la palabra Aide de forma literal. Continuando con el caso, pese a mi estado notorio de ánimo por las fotografías, la psicóloga no reparó en gastos y me llevó con ella a la zona de evaluación post-mortem, más bien una morgue. Es decir, donde se hacía un estudio sobre qué ocurrió con el cadáver después. Se encuentran pistas, muestras de ADN y una que otra cosa curiosa que puede servir para anotarla en el registro o en alguna de las tantas evaluaciones realizadas por los expertos. En el caso de Aide, ella solo iba allí para recolectar datos sobre cómo fueron las heridas, ya que eso podría probar quién era el responsable. Hasta donde yo tenía entendido no se podía hacer eso, o tal vez sí. En el área del peritaje, pese a mi interés, no encontraba mucha información, pues casi todos los involucrados en esa área suelen estar increíblemente ocupados, más con la era en la que vivimos donde todo suele ser más violento y crudo.
Los investigadores nos dejaron pasar a la morgue, quienes vestían un traje antirradiación, donde no se podía ver sus caras, en aquel lugar, que debería llamarlo, hotel para cadáveres. Todos los cajones de las víctimas de otros casos estaban sellados, otros posiblemente eran cajones vacíos, o quizá tenían 2 cadáveres en lugar de uno, los famosos 2 por 1, aunque ninguno tenía ningún dato, como un número nombre de la víctima, cosa que me extrañó. Sin embargo, el cajón que había allí que podía ver tranquilamente no tenía dueño hasta ese momento. La que iba a ocupar ese lugar, desgraciadamente, era la pequeña víctima. La psicóloga se acercó a mí y miró con frialdad todo el lugar, pues quizá para ella ya era común ese tipo de escenario, donde prácticamente es el pan de cada día recibir muertos. Acercándose a la mesa de trabajo de los investigadores, o más bien a la mesa de disecciones, pude ver a lo que antes era una niña. Las fotos suelen ser crueles, pero ver las cosas con tus propios ojos puede cambiar tu perspectiva de las cosas. No era tan simple como un cadáver con fisuras y ya. Junto a la sangre pútrida que el mismo cadáver mostraba, también había un cambio en el tono de la piel, viéndose más como un lienzo en blanco con manchas de beige. Su tonalidad era pálida y su tez blanca, haciendo más visibles los golpes y las marcas de deterioro. Cuando hubiera deseado que fuera de otro tono de piel para no sufrir ese espectáculo desagradable. Volviendo a lo que hago, es más fácil asimilar un caso enfermizo de violación que es tratado con un especialista que ver algo que no podrá ser corregido o ayudado jamás. En este caso, de los tantos que he visto que han logrado avanzar pese al abuso, era ver las consecuencias de los olvidados, de los que no tuvieron ayuda ni suerte, si es que ser violado se considera afortunado. Algo que hasta ese momento había notado, o más bien mi cuerpo sintió, fue un aura más relacionada a lo que podríamos considerar algo meramente Lovecraftiano o con una sensación de venir de otra dimensión. Todo ese lugar, pese a la naturalidad, que era sencilla, aunque cruel, podría decirse que podía enloquecer a quien no tuviera tanto aguante para estas cosas. Es, por así decirlo, un viaje a lo desconocido dentro de algo cotidiano. Es curiosa la cantidad que uno puede sentir de pensamientos mientras contempla algo común, sintiéndolo más ajeno a todo lo antes presenciado. Es, por así decirlo, como cuando viajas por el mismo camino que tomas al día para ir a un lugar, pero de noche. No tiene esa calidez o frescura que puede impregnarlo. Es, similarmente comparable, a viajar en un sendero sin rumbo y con cualquier cosa menos calma. Esa falta de familiaridad, que era la palabra que buscaba, la sentí en todo este recorrido, hasta el momento. La psicóloga Aide me vio con una expectación. No sé si solo soy yo o todos lo hemos sido. Cuando era niño veía a mi padre cada vez que él veía una película conmigo para saber cómo reaccionaría ante mis escenas favoritas. Esa misma sensación de querer ver qué opinaba ocurría con Aide, quien crudamente reía un poco, con algo de egocentrismo o jactándose de la situación, moviendo la ceja izquierda, analizaba cuál era mi semblante ante tal hallazgo. Verla jugar con el cadáver, moviendo sus manos como si fueran unas mangueras me causó cierta repulsión, pero no náuseas, más bien esa reprobación que se suele tener a personas extrañas. No se trataba de algo que solo ocurría porque no era normal, pese a que ese era el punto de partida. En realidad, también había algo retorcido de fondo, más honesto y crudo que todo lo que puede presentarse aquí. Ese hecho me hizo cuestionar fríamente si aquella persona estaba bien. Aide comenzó a preguntarme cosas varias. ¿Cómo te sientes? Bueno. En realidad. Mierda. Sí, es complicado, ¿no lo crees? Demasiado complicado para mi gusto. Ella continuó jugueteando con el cadáver, como si de un trozo de trucha o un atún recién pescado se tratase. Después, pasando a un tono más serio, comenzó a explicarme un poco sobre lo que había en ese cadáver, las heridas y cómo éstas pudieron ser propiciadas. Junto a ello y unos chistes malos, que hubiera preferido oírlos antes que sus intentos de humor negro, que eran más incómodos que graciosos, me dijo quién podría ser el culpable y por qué.
Al parecer, así como siempre me dicen los psicólogos, cuando una persona tiene un trauma, o más bien, en términos generales, una situación que ha ocurrido en algún periodo de su vida que pusiera en crisis sus pensamientos y emociones, junto a sus valores y realidad, puede llegar a librar esa represión que ese evento ocasionó en reacciones varias, como suicidios, sobredosis y en algunos casos, crímenes tales como asesinatos, secuestros y por supuesto, violaciones. Es un estado de disgracia, que se podría traducir también como desajuste, que altera por completo a una persona. Pero no se dejen engañar, no todos los padecimientos son completamente generados o adquiridos por algo, puesto a que también hay algunos que pueden venir de fábrica. Ya sea por genética o un desbalance neurológico. En sí es un proceso complejo que no podría explicar con palabras como esas, pues eso es más lo que me han dicho que lo que yo puedo decir o pude pensar antes de estudiar un poco de esa materia. Continuando con la interesante y algo retorcida plática con Aide, ella intuye que el culpable fue abusado en su infancia. Con varios chistes sexuales subidos de tono y enfermizas insinuaciones de culpabilidad hacia el carnicero, menciona que es común encontrar casos de abusadores abusados en barrios bajos, resaltando su prejuicio con quien tiene la navaja, quien resalta como un barrio bajero. Junto a ello, piensa también que el anciano, descrito así por ella, puede ser el responsable, puesto a que los hombres de esa edad pueden pasar desapercibidos puesto a que se les diagnosticará con demencia fácilmente, si es que se da la suma correcta de dinero. En cuanto al carnicero, al igual que lo del hombre del cuchillo, piensa que, por su labor, pudo ser el responsable, pues gente como ellos, resaltado de nueva cuenta por la psicóloga, suele usar su nobleza aparente para justificar que no fueron ellos quienes cometieron un crimen. En otras palabras, su premisa era, todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Los evidenciados no podían decir mucho que realmente valiera la pena, al igual que la psicóloga, pese a los testimonios, no serviría de nada ya que era insensible y muy incrédula, ante todo. Puedo entender por qué no confiaría de la gente que se encuentra relacionada, y te preguntarás que por qué algo así me sorprendería. Bueno, estaría más tranquilo de no ser por la forma en que expresa toda esa interna desconfianza. Es extraño tratar a una psicóloga con esas manías del lenguaje. No quiero decir que deban de ser completamente pulcros, pues son humanos, sin embargo, la frialdad y el humor retorcido me parece algo tan lejano a mi percepción de un psicólogo que me hace cuestionar fríamente si voy en buena dirección. Estoy frente a alguien que solo se graduó porque hizo trampa. No en conocimientos, sino en personalidad, ya que pese a todo era una persona sumamente lúcida. ¿Se encuentra bien, señor? ¿Qué? Ella logró detectar mi estado de incomodidad al momento que me replanteaba en qué demonios me había metido. Era más un monólogo del más bizarro de los comediantes del siglo moderno. Parece que no se siente alegre o conforme siquiera. No. Me siento cómodo con toda la plática, solo que la historia me parece tan atroz que no puedo evitar sentirme así. Mentí, obviamente, pues no quería dejar de lado esta oportunidad ni esperar que ella pensara muy mal de mí. Espero que sea así, chico. Me dijo con un semblante algo serio, más de lo que lo había tenido hasta ese momento. Sí será así. Eso espero, porque necesitará estómago para lo que veremos a continuación. No quería seguir allí realmente, pues tenía algo de retorcido todo lo que allí aguardaba y el hambre, unido con las náuseas, no son una buena combinación. Realmente me gustaría seguir, pero tengo que irme. Olvidé que tenía otra cita con alguien con quien trabajo. En verdad, mil disculpas. Pese a lo molesto que podría sonar eso, una virtud de los psicólogos es que pueden tranquilizarse con situaciones así, que a alguien normal le haría estallar la cabeza. No se preocupe, señor, me alegra que tuviera la confianza de decírmelo. Deje, volvamos y le pido un taxi. No es necesario, doctora. Al lugar que voy no está muy lejos. Espero que no. Que tenga una linda noche. ¿Ya es de noche? Pregunté algo nervioso. Entonces déjeme apuro. Gracias por todo, doctora.
Salí de aquel lugar lo más rápido posible, ya tenía la excusa y pude justificar mi precipitada huida por aquello. La doctora no dijo nada, solo siguió con lo suyo, al parecer. Salí de la morgue y de todo el complejo en el cual me encontraba, pues no quería hacer nada más que pensar en cualquier otra cosa. Era un caso muy fuerte para ser mi primera vez relacionándome con el peritaje. Ahora más que nunca podía decir que había visto a una niña muerta. Diría el del sexto sentido, veo gente muerta. ¿Qué diablos estoy diciendo? La doctora me dejó algo enfermo, no debería ser humor de ese tipo. Creo que todo me dejó con una confusión enorme. Debí haber ido a comer, debí haberme ido tras ese momento de crisis personal. Debí haberme alejado del complejo. Debí haber dejado de lado mis pensamientos. Necesitaba dejar atrás todo aquello que me había hecho sentir asco. No quería. Una parte de mí pedía a gritos acercarse a lo que más temía. No quería hacerlo con mucha gente cerca. Además, en realidad me causaba intriga el caso. No es que quiera volver a escuchar a la doctora haciendo otro chiste de humor negro sobre el cadáver de la niña, quien sigue postrada, siendo objetivo de comentarios fuera de razón. Ahora quería confirmar algo. No sé qué era ni lo puedo decir, pero quería confirmar algo. Volví a entrar por donde había salido y me escondí por los alrededores. Había uno que otro oficial que vigilaba la puerta de entrada, pero ninguno en el interior. Quizá pensaban que nadie haría nada malo, pues era un sitio repleto de oficiales. Debo de aclarar, y podrá ser algo cuestionable hacerlo hasta este momento, que estaba en un hospital, con una morgue en el sótano. Los oficiales estaban repartidos en el hospital en las habitaciones en las cuales, por diversas circunstancias que no entiendo ni quiero entender, acompañaban a pacientes. Usualmente a niños. Continué mi camino hacia la morgue. De esta pude notar a los varios investigadores, quienes salieron para hablar un poco entre ellos de cosas varias. No era una plática realmente invocadora o provocativa, eran datos que yo ya había recolectado de forma personal con la psicóloga. Sobre ella, así como el lugar, no describí mucho cómo era en apariencia. Solo recuerdo que era de tez morena, cabello corto y lentes. Tal vez que vestía una chamarra con mucho volumen, pero hasta eso puedo recordar. No me había sido realmente relevante contar su aspecto, pues solo quería que se conociera qué era lo que ocurrió, más no quiénes, en detalle, fueron los involucrados. Salieron de allí los trabajadores y ninguno me vio. Parecían tan apresurados como yo de salir de allí. Realmente no importaba mucho mi presencia y eso, déjenme deciros, es algo realmente valioso, pues puedes salir desapercibido. En fin, acercándome poco a poco a la puerta, que para mi fortuna tenía una ventana pequeña en ella, sin obstrucciones. Mi curiosidad, así como fue desde el inicio, sería mi perdición. Solo voy a describir los detalles de lo que vi. El hedor a putrefacción estaba también presente y aquel sentimiento desolador de estar frente a muertos me estaba aquejando. Será mejor que, si quieres comprender mi repulsión posterior, tengas en mente eso. Imagina que te encuentras en mi lugar. Al igual que, si no quieres escuchar lo que vendrá, estás en todo tu derecho y puedes simplemente irte y pensar que solo fue una sesión de humor negro e incómodo para alguien como yo que es muy sensible. Si quieres seguir, solo ten en cuenta el lugar en el que me encuentro. La doctora, desde el interior de la morgue, pensó que nadie la estaba viendo y comenzó a hacer cosas extrañas. Era algo que ni siquiera yo podría creerle a la persona más trastornada que hubiera conocido en mi vida. Noté como de uno de los cajones que estaba cerrado era abierto por la doctora, quien sin previo aviso sacó al cadáver de allí. Lo levantó entre sus brazos, mostrando que era algo pesado y lo puso en la misma mesa de operaciones donde estaba la niña. Debo de afirmar que la niña seguía allí, como fuera acompañante del cadáver que había sacado. Pese a lo pulcro del vidrio, era algo difícil distinguir las cosas y solo era como si estuviera llevándose maniquíes. Agradezco no haber reconocido los detalles de los cadáveres en lejana vista. Lo oscuro del sitio y las pocas luces hacían que fuera menos legible lo que estaba ocurriendo. Pese a ello, los detalles son lo suficientes. Pude ver cómo, nerviosa, sacaba de una bolsa lo que parecía ser unas pinzas para practicar abortos. Era como ver un espectáculo de horror enfrente de mí.
De la misma bolsa sacó lo que solo puedo distinguir como cerebros con gusanos, pues lo que había dentro de aquellos frascos tenía una cabeza rosada y tentáculos moviéndose brusca y violentamente, como si buscaran algo más. Con esas pinzas para abortos, sacó a Cerebro del frasco y lo puso en el cuerpo del hombre. La criatura entró a la fuerza por la boca y tan rápido como esto ocurrió, comenzó a convulsionar bruscamente. De un momento a otro, como si fuera una pesadilla, el cadáver despertó. Sus ojos estaban completamente rojos, como si fueran los de un zombi, pero su juicio era el de una persona normal. Sin embargo, tan rápido que vio a la doctora Aide, esta comenzó a mandarlo. Parecía lo que antes solía llamarse una persona lobotomizada. Siguió las órdenes de la doctora Aide, hasta el punto de colocarse el mismo uniforme antirradiación que los empleados anteriores. Junto a eso, uno de los empleados que anteriormente no había visto, fue obligado a quitarse el uniforme por Aide. Este, al quitárselo, dejó expuesta a una mujer completamente deteriorada. Su cabello era grasiento, tenía gusanos o caspa y los ojos habían explotado y solo quedó una costra cárnica de colores café y verde sobre la piel. No sé si era suciedad o es que la misma se había ennegrecido con la putrefacción, pero era increíblemente vieja y rancia. La doctora Aide sacó de su bolsa una navaja y con la fuerza suficiente, perforó el cráneo de la mujer desde la zona del lóbulo temporal izquierdo. La mujer, tras aquello, cayó al suelo de forma precipitada y fue puesta en el mismo lugar del cual había salido el hombre. Tras ello, hizo lo mismo con el cadáver de la niña, quien al igual que el hombre había despertado con esa misma extrañeza. Solo que ahora, pese a todo, la niña estaba muy asustada y perturbada frente a la doctora Aide. Esta misma, reprendiéndola, le gritó: Si no te callas, con gusto volveré a hacerte cosas malas y volverás a estar en aquella carnicería. ¿Eso quieres? Ella giró su cabeza de lado a lado y así como el hombre, fue obligada a ponerse la misma vestimenta antirradiación. De la nada, como si tuviera un sentido del olfato tan desarrollado como el de los perros, sintió miedora repulsión y miedo, y miró hacia la puerta. Ella me vio con mucha tranquilidad y me invitó a pasar con ella. El ademán de sus manos llamándome me incitó a entrar de nueva cuenta. ¿Qué ocurrió, señor? ¿Acaso su cita no fue lo que había planificado? No realmente. Llegué tarde y no pude hacer nada. Espero que no. Tras ello no dije nada, realmente no quería seguir allí sintiendo aquello que me hacía querer vomitar. ¿Quiere seguir con su investigación, señor? En realidad quisiera hacerle otro tipo de preguntas, si me permite. ¿Sobre qué exactamente? Sobre su trabajo. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.